Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Qué alegría de nuevo verte como cada semana en comunión, en intimidad. Ya sabéis que Short Time es un breve tiempo para reflexionar y que omitimos desde el 100.2 de FM. Efectivamente, ya sabes qué emisora es. La sintonía que te acerca a Dios es de Radio Amanecer, una radio de confianza que está respaldada por la Fraternidad de Pastores. Bueno, el programa ya sabéis que lo producen las Iglesias del Monte, al cual le damos un fuerte y cálido abrazo, y la realización corre a cargo de Proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Un servidor, Juan Carlos Segovia, aquí está como escudero del Señor, porque él es el director del programa, uno es simplemente un acompañante que sirve de instrumento en sus manos para bendecirte y para comunicarte a través de ciencia, historia, psicología y entrevistas la voluntad de Dios y la experiencia de otras personas para que tú puedas identificarte con ellas y ver cómo salieron adelante en sus vidas. Bueno, decirte que la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga es la que avala y respalda este programa junto con CESMA, el Consejo Evangélico Provincial, del que un servidor es consejero de medios de comunicación. Así que, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Pues hoy tenemos una interesante entrevista con nuestro hermano Luis Ayala. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes qué tal? Un saludo, bendiciones. Bueno, aparte de ser misionero y director de la agencia misionera PMI en Málaga y en Algeciras, es amigo mío. Y bueno, pues eso nos hace tener cierta libertad de preguntar y de responder. Y bueno, hemos charlado tantas veces juntos que esta es como una más, ¿no, Luis? Sí, sí, así me siento en casa. Bueno, pues Luis, nos conocemos ya de 5 años, ¿puede ser, Luis? 5 años ya, hace que estamos aquí en Málaga, 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, Bueno, gloria a Dios. Queremos conocerte, ¿vale? Yo te pregunté, te pedí que tú participaras, pues, como director en Málaga y Algeciras de la agencia misionera PMI, pues yo quería que te conocieran no solamente los de la agencia, sino la iglesia de Málaga, los ministerios de Málaga, que puedan conocerte a ti, porque es verdad que te vemos poco en las reuniones de pastores y ministerios, nos gustaría verte más, conocerte más, y bueno, este programa que pueda servir de alfombra roja para que puedas entrar y que te conozcan los hermanos y participar de la comunión, que tenemos una comunión a nivel de pastor y de ministerio de la ciudad de Málaga y provincia excelente, y queríamos ser inclusivos e integradores para que tú puedas participar también. Así que cuéntanos, ¿dónde naciste, Luis? bueno, yo nací hace ya 54 años en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Estado porque en México se divide, somos una república y nos dividimos en estados. Entonces tiene 33 estados México. Yo nazco en el estado de Michoacán, que está de la Ciudad de México a unas 4 o 5 horas en coche. Y pues ahí nací, ahí hace 54 años ya. Ajá. ¿Los estados son como las comunidades autónomas aquí en España? Exactamente, cada estado es una comunidad autónoma que tiene autonomía, es un estado libre y soberano y es lo mismo, solo que ya se llaman estados. Y Ujú. México es grandísimo, ¿no? Y tiene un montón de gente, ¿no? Sí, sí, México tiene 120 millones de habitantes ahora mismo, anda rondando los 125 por ahí de millones de habitantes, Madre sí. mía, casi Y más o menos un tiene millón un por cada persona en el aposento claro, alto, ¿no? y tiene el triple de territorio también que España. Pero además se concentra mucha gente en lo que es la capital, en el Distrito Sí, Federal, ¿no? sí, sí, el Distrito Federal y sus zonas conurbadas tienen alrededor, es una de las ciudades más grandes del mundo, con 25 millones de habitantes. Qué Se barbaridad. concentra casi una cuarta parte de la población total está concentrada en lo que es la capital. Sí, es una capital muy, muy grande. ¿Y tu ciudad, Luis, cómo es? ¿Dónde tú naciste? Bueno, donde yo nací es una ciudad, normalmente le llamábamos provincia, era un sitio muy tranquilo. Obviamente ha cambiado, las ciudades han crecido mucho. Morelia es una ciudad cosmopolitan, es la capital del estado de Michoacán, como os dije, y es una ciudad también ya que ha crecido muchísimo, muy cosmopolita. Allá vive mucha familia mía aún, hermanos, una hermana y un hermano mío viven allá. Pues es muy bonito, tiene muchas tradiciones, mucha comida, muy rica. Eso cada vez que voy, de verdad es una de las cosas que más extrañamos, la comida tan rica, con tanta variedad.
y quizás no mejor que ninguna otra, simple y sencillamente que es con la comida que yo crecí. Claro. Entonces, obviamente, pues la extrañas, ¿no? Pero es Además una la ciudad hemos, grande. además la hemos probado, ¿eh? Buenísima. Y Gloria Sí, hace de sí, ya comer se está, que ya se ha tela. enchilado con nosotros. Un día me pusieron una comida que no sé si se llama alambre, puede ser, no me acuerdo. Sí, Y alambre. le echamos unas gotas de un aceite o de una salsa picante de chile. Y claro, yo pues no es que sea muy de pique, pero de vez en cuando pues un poquito me gusta, ¿no? Entonces yo fui a echar una cucharadita y los hermanos me dijeron, Juan Carlos, para. Digo, ¿qué pasa? Y dice, échale 2 gotas. Digo, ¿pero cómo 2 gotas? ¿2 gotas literal? Mira, Sí, hermano, le eché 3 gotas. Yo empecé a llorar comiéndome aquello, decía, señor, esto me tienes que ayudar tú a comérmelo porque yo no puedo. Eso era picante. Y sí, vosotros es estáis cierto. acostumbrados al pique, ¿eh? Y mi esposa le pone de esa una cucharada completa. Yo tampoco lo aguanto tanto. Yo soy como 2, 3 gotas igual y ya está, ¿no? Pero sí, 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 esa comida, la comida mexicana, pues tiene fama de ser picante, ¿no? En todas ¿Sabes sus lo que versiones. dicen? Que México ha sido siempre una de las naciones con menos poliomielitis a causa del chile y del picante de la comida, que Sí, era sí, lo he como una escuchado. vacuna contra la poliomielitis y alguna enfermedad de Y ese dice que tipo. tiene el picante, tiene proteínas y tiene ciertas, claro, tiene contradicciones también, obviamente, en exceso, ¿no? Pero es bueno, sí. Claro. Bueno, Luis, ¿y tú cuántos hermanos tienes? Bueno, la pequeña cantidad de 9. Somos 10 hermanos. Bueno, uno falleció, tú sabes que uno falleció el año Mm. antepasado, en el 2019, pero éramos 10, originalmente fuimos 10 hermanos. ¿Y tú? Eh, ¿En cuál estaba? ¿En qué lugar? yo soy de arriba hacia el octavo. Tengo solamente 2 hermanas más pequeñas, sí, 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 sí. Madre mía, madre Bueno, mía. yo tengo hermanas que ya son abuelas y bisabuelas. Claro, claro. ¿Cuánto te Mi llevas tú hermana con tu mayor, hermano mayor? mi hermana mayor cumplió ayer precisamente 60 años. Ajá, o sea que tampoco lleváis tanto. No, 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 70 años, 70 Ah, años. vale, vale, Sí, vale, vale, sí, vale, vale. es que otra cumplió 60 ayer, pero es eso, no, 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 70 años cumplió. Así es. Vale, bueno, Sí. bueno. Oye, ¿y cómo se vive en una familia con tantos hermanos? ¿Cómo es el día a día? Que silencio no habría, ¿no? Mira, ¿sabes qué sucede? A veces platico con Gloria y le digo que yo no me acuerdo que hubiéramos tenido dificultades de comida, dificultades de cosas básicas, porque, a ver, no teníamos que tener un móvil todos, ¿estás de acuerdo? No teníamos que tener internet, no Claro. teníamos que tener un coche cada uno, no teníamos que pagar la universidad cada uno. Todos los colegios eran gratuitos para todos. La escuela era gratuita, la universidad era gratuita, mi madre hacía una olla de potaje y comíamos todos ahí sin problemas. No era, yo siento que la vida hoy es más complicada y más cara, ¿no? Uh-huh. Ujú. Necesitamos transportarnos en buses a cualquier lado. En ese tiempo no era necesario nada de eso, nada de eso. Entonces la vida era más barata, creo yo, más fácil. Yo desde muy pequeño, yo nací en Michoacán, pero a los 2 años fui llevado a la Ciudad de México. En 1968, México es el organizador de los Juegos Olímpicos de 1968. Y en ese año, fueron en junio, en ese año, en abril o en marzo, llegamos nosotros a la Ciudad de México a vivir muy cerca de donde estaba la sede de los Juegos Olímpicos, por cierto, porque, bueno, yo no me acuerdo, pero mis hermanos me han contado que vivíamos ahí y que ellos iban todos los días a verse por las vallas, podían ver a los atletas y todo, ¿no? Entonces llegamos a la Ciudad de México y siempre viví en la Ciudad de México hasta, no puedo decir que hasta antes de venir a España, porque ya te contaré un poco más adelante que muchas veces viví fuera de México, pero la mayoría de mi vida toda la viví en la Ciudad de México. Uh-huh. Ajá. ¿Y en qué trabajaba tu padre, Luis? Mi padre hacía mil cosas. Mi padre, él colocaba, hacía ventanas de aluminio, puertas de aluminio, colocaba cristales, eh, trabajaba como carpintero en algún tiempo, tenía un negocio que junto con mi madre atendía un tiempo uno, otro tiempo otro, alguno de mis hermanos. Y como fuimos creciendo poco a poco, en algún momento nos
Pues ya el negocio se fue quedando. Yo también estuve un tiempo trabajando ahí a cargo, mis hermanos mayores consiguieron ya trabajo. Yo cuando era pequeño ellos ya eran mayores y mis hermanas mayores ya llegaron a la Ciudad de México. Cuando nos venimos de Michoacán a la Ciudad de México, ellos llegaron a trabajar. Así que, pues bueno, mi padre hacía mil cosas y mi madre igual. Tuvimos muchos negocios. Eh, Mi madre inclusive trabajaba en casas ajenas, trabajaba como en México le decimos, lavaba ropa ajena, planchaba, hacía el aseo de las casas, de todo. Mi padre igual, y nosotros le ayudábamos, o sea, mis hermanos y yo les ayudábamos en ello, ¿no? Qué Sí, bueno. fue un tiempo muy distinto. Y vivíamos, aunque vivíamos en la Ciudad de México, te estoy hablando de hace, no sé, 45 años, era como vivir en el campo. Llegamos al sur de la ciudad, a un colonia, le llamamos allá, lo que es un barrio, a una colonia que estaba formándose recientemente y era como vivir en el campo. Ajá, eso te iba a preguntar, que cómo se vive en México. Claro, en 45, 50 años ha cambiado todo. Yo recuerdo que cuando yo jugaba en la calle, pues pasaban coches de rato en rato, ¿no? Y Sí, allí pasaría lo mismo, ¿no? claro, yo recuerdo que salíamos a la calle cuando llovía a jugar con los charcos, Ujú. a tirarnos piedras y a mojarnos y salíamos por la parte de atrás de la casa, que era un campo enorme a jugar a las escondidas, entre los sembradíos de maíz, había un árbol atrás muy grande y hacíamos un columpio, o sea, Qué fue una bonito. vida de campo. La mía fue una vida de campo, no hacía falta tener internet porque ni lo había. Yo cogía el grifo de la llave y me pegaba hasta que me quitaba la sed. Ay, que estornudó, ay, al médico, nada de esas cosas. No, 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 no fue una niñez así. Me llevaban al médico cuando me estaba muriendo. Yo creo que a ti te pasaba lo mismo, ¿no? O sea, no era de que el niño está rojo, corre con él un poco, ¿no? Sí, No, no, no. Era más fácil la vida, creo yo. sí. Y en el colegio, Luis, ¿tú cómo eras? ¿Eras revuelto? Porque tú tienes una cara de haber roto más de un plato, ¿eh? Yo le digo a mi esposa que tengo cara de no romper un plato, pero rompo la vajilla completa, ¿no? Mira, yo entré en ese tiempo ya antes de que yo fuera, estuviera en una edad escolar, es decir, a los 4 años ahí se ingresa al kindergarten. Yo todavía no fui obligado, en mi generación todavía no fui obligado a ir al kindergarten. Yo podía entrar directamente a la primaria. Ujú. Después ya mis dos hermanas menores, ellas sí que fueron obligadas. Por ley, ya comenzaron a poner la ley de que tenían que ir al kindergarten 2 años para poder entrar de 6 años a la primaria. Yo no, yo entré directo a la primaria. Y entré a una primaria que estaba enfrente de mi casa. Desde mi casa se veía la primaria. Eh, ahí hice mis 6 años de primaria muy cerca. Te vuelvo a repetir, había unos montes, me acuerdo, la primaria en la parte de atrás daba unos montes. Ahora ya no, ahora ya todo eso está cambiadísimo. Ahí sigue viviendo mi madre en ese barrio, pero todo cambiadísimo, ¿no? Yo me acuerdo que la parte de atrás salíamos y el patio de la escuela daba un monte y nos íbamos a jugar al monte en el descanso, en el recreo que le decimos, ¿no? Y Ujú. nada de que se robaron al niño y que hay que andar tras de él y que nada, no existían esas cosas. Nos íbamos al campo con los palos ahí a jugar, a subirnos a los árboles. Y sí, sí, bueno, fui muy latoso. Sí, yo me acuerdo que muy a menudo aparte, toma en cuenta que éramos 10 hermanos, como te digo, y mis padres, pues, desafortunadamente no podían ponernos atención a todos. O nos daban de comer o nos ponían atención y ambas cosas no las podían hacer. ¿Quién nos cuidaba? Pues los hermanos mayores, ¿no? Y Claro. no hacen el papel de un padre, a ver, lo hacen, pero no igual. Entonces, bueno, siempre fui como que yo me imagino que trataba de llamar la atención, fui peleonero, yo no sé, yo le digo a Gloria, a mi esposa, que yo fui muy peleonero, de verdad, todavía antes de que el Señor me rescatara, yo era muy peleonero, de golpes, Sí, sí. no de palabra. En México éramos muy de golpes, ¿no? Entonces, pues muy a menudo llamaban a mi madre en la primaria para que fuera a solucionar algún problema que había. Imagínate con 10 hermanos y el que se encargaba, yo me acuerdo, era mi hermano, el que ya falleció precisamente. Él era exactamente 10 años mayor que yo Ujú. y él comenzó a trabajar muy joven también. Y yo me acuerdo que yo tenía quizás unos 12 o 13 años, 10 años por ahí, y él ya tenía 21.
y como mis padres no podían ir, pues él era el que iba a ver. Y lejos de que me hiciera la bola y que me dijera, no te preocupes, no, no, iba y me acusaba con mi padre y mi padre sacaba el cinturón y a darme, ¿no? Así que, pues sí, sí, fue una niñez muy, muy linda, la verdad, fue una niñez muy buena. Sin embargo, bueno, como tú lo acabas de decir, siempre el hecho de que hayamos sido 10 conlleva pues sus Claro. situaciones normales de una familia de 10, ¿no? Bien, Claro. gracias a Dios, excelente, excelente, un tiempo maravilloso. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez. Yo le digo a mi esposa, yo jugué mucho y jugaba mucho en el campo, que eso era maravilloso. Que hoy ya no lo tenemos, hoy, y más con la pandemia, por ejemplo, de verdad, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera habido una pandemia en ese tiempo. Yo no Ya, lo sé, pero ya. bueno. Qué bueno. Oye, ¿y de estudios cómo era? Porque yo sé que tú eres muy inteligente y un tío con capacidades, pero claro, con tanta gente en tu casa, a lo mejor no había ese orden para tú centrarte y poder estudiar, ¿no? Quizás iba un poquito de voleo, ¿no? Mi padre ni mi madre no son profesionistas. Mi padre tiene la secundaria y mi madre igual. Era lo que en su pueblo, donde ellos nacieron, pues era lo que más aspiraba, ¿no? Alguien que tenía la secundaria, wow, ya era maestro. Eran maestros en las primarias, inclusive, en las secundarias, ¿no? Claro. Porque yo me acuerdo todavía cuando fui de 25, 20 años para un empleo en México, tener el bachillerato, oh, wow, eras así todavía, ahora ya no, ahora Ya tienes que hablar inglés. eras Sí, bachiller, sí, eso sí, era. imagínate. Sí. Entonces, bueno, de alguna forma, nunca se nos hizo, mis padres nunca tuvieron tanto como el orden Ujú. en sus corazones. Ellos querían que todos termináramos una carrera y de hecho los 10 tenemos una licenciatura, gracias a Dios. Los 10 hermanos tenemos una licenciatura. Por ejemplo, inclusive mi hermano, el que murió, él era doctor en letras. O sea, aún a pesar de que mis padres no nos inculcaron mucho por su educación, sí que mi padre, de hecho, el propósito de venirse de la ciudad de Morelia a la Ciudad de México fue precisamente para que tuviéramos más oportunidad de poder estudiar. Ya. Ujú. Eh, no fui un niño de mucho estudio, como era muy latoso y jugaba mucho, siempre fui inteligente en el sentido de poder, las matemáticas a mí se me dieron muy fáciles, física, además me gustaban muchísimo, me daba mucha pereza literatura o lengua, porque era leer y leer y leer y leer, Claro, claro. no tenía tiempo para leer, tenía que jugar. Entonces, pero siempre me fui la primaria, la saqué completa sin suspender nunca nada, sin reprobar, siempre terminé la primaria. Hasta ahí, todo en orden, todo bien. Y llega a la secundaria, ¿no? Llegó la secundaria, ya con un poquito entré a la secundaria, también ya no estaba tan cerca de casa, pero en la misma situación, estaba en medio de como era colonia, como eran barrios nuevos, hicieron Ujú. la secundaria, el, el- el- me fui a la secundaria, estaba en medio de un monte, Juan Carlos, o sea, había atrás sembradíos de maíz, enfrente había sembradíos de trigo, chulísimo, una cosa preciosa que ni era peligroso ni nada, o sea, ahí estaba y se acabó, ¿no? Y Mm. cuando salíamos, pues volvemos a lo mismo, nos íbamos a jugar a los campos, o sea, todavía existe esa secundaria y tiene un terreno precioso ahí, muy bonito, ya se hizo un fraccionamiento ahí como de medio hacia arriba, ¿no? Ya vive la gente de mucho dinero ahí, bueno, Ujú. pero en la secundaria ya comenzaron los problemas, en segundo año, me acuerdo que me comencé a juntar con unos amigos que estábamos por ahí haciendo locuras y una locura era salirnos de clases porque aquí no sé cómo funcione, pero allá en la secundaria tienes por ejemplo, tienes matemáticas de 9 a 10, luego de 10 a 11 historia, y luego de 11 a 13 física y así, ¿no? Entonces, un profesor y otro no se dan cuenta quién estaba en una clase y en otra. Entonces, Claro. en la hora del descanso, nos brincábamos la barda de atrás y nos íbamos. Y ya no entrábamos a las últimas 3 horas, por ejemplo, ¿no? Obviamente, como se tiene tanto control, pues obviamente se dieron cuenta y mandaron llamar a mi mamá. Otra vez ahí va mi hermano, me acuerdo, y pues se me hizo un lío terrible. Y por andar en esas tonteras, suspendo el segundo año.
de secundaria, lo suspendo. Esa escuela llevaba como lengua extranjera, que así le llaman lengua extranjera, llevaba francés. Ajá. Yo nunca fui muy, me encanta el francés, pero no le ponía la atención como, porque a ninguna, ni a esa, ni a ninguna materia les puse la atención que debiera. El primer año lo pasé bien, el segundo suspendí, eran, no me acuerdo, creo que llevábamos 10 materias y yo suspendí 5 o 4, no me acuerdo, entonces tenía que repetir el año, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que en ese tiempo, entonces mi mamá, para tener un poco más controlado, teníamos un negocio en otro barrio y cerca había una secundaria, muy cerca de ese negocio había una secundaria. Entonces ella intentó meterme a esa secundaria, cambiarme de esta a la otra para tenerme más vigilado y por medio de un amigo nuestro, de un amigo de la familia, me metieron a esa secundaria. Pude ir a esa secundaria, ahora ahí había lengua extranjera, inglés, ya no era francés, me acuerdo, y bueno, comencé ahí, volví a repetir el segundo año, lo hice muy bien, gracias a Dios, y luego el tercero, y me acuerdo que una profesora que era como la tutora del grupo, le dijo a mi madre, le dijo, Luis, señora, lo que hay que tenerlo es vigilado, es muy inquieto, él tiene mucha capacidad, me acuerdo que se lo dijo, pero es muy inquieto. Entonces mi madre se dedicó a cuidarme, de verdad yo entiendo que si no ha sido por ella, quién sabe si tuviera la secundaria, ¿no? Ya. Me gustaba mucho jugar fútbol, básquetbol, voleibol, y me metía a jugar, era una distracción. Ya no reprobé nada, gracias a Dios, y terminé la secundaria. ¿Y qué querías ser de mayor, Luis? ¿Tenías una Bueno, idea, querías ser futbolista, bombero, policía, como casi todos los niños, o tenías otras ideas? mira, yo quería ser piloto aviador, capitán piloto aviador. Desde pequeño me llamó mucho la atención ser aviador, muchísimo me llamaba la atención. Sin embargo, bueno, ya lo tocaremos un poquito más adelante. Yo tengo licencia de capitán piloto aviador para vuelos privados. Soy capitán piloto aviador. Después pude hacer realidad mi sueño. Sí, Trabajé en ello. cuando me compre un jet, pues ya me llevará al trabajo y eso. Claro que sí, amén. Entonces, yo soy capitán piloto aviador de ala fija para vuelos privados, ¿vale? Ujú. Tengo mi licencia, ya no está vigente y todo, pero la tengo como un sueño que ya te contaré un poco más Vale, adelante, vale, vale. pero la secundaria, bueno, la saqué la secundaria, en la secundaria ya comenzaba a tener contactos con el alcohol. Ya a finales de la secundaria, ya me tomaba una cerveza, 2 cervezas, pero ya era un problema. O sea, no es que fuera borracho todavía, pero ya comenzaba con problemas. Ya comenzaba ya a tener algunas circunstancias ahí en mi vida. Eh, ya entré al bachillerato y en el bachillerato, pues ya no hay quien te vigile, ya tu mamá no va a estar ahí, ya si quieres entras, si no, no entras, nadie te pasa una lista. Es muy diferente ya. Allá son 3 años, perdón, 3 años de secundaria y 3 de bachillerato son allá. O sea, Ujú. no son como, que son 4 de la ESO y 2 de bachillerato, ¿no? Allá son 3 y 3. Entonces, entro al bachillerato, comienzo a ir a fiestas de mis amigos, donde hay alcohol, donde hay droga, ¿no? En ese tiempo no había, si hubiera habido, quién sabe qué hubiera pasado. Gracias a Dios no era tiempo de droga y comienzo a tener contacto con el alcohol. Y comienzo a emborracharme, a tener problemas. Eh, Esto te estoy hablando un periodo corto, porque fue un periodo corto, pero muy problemático, muy, muy problemático. Me tengo que salir del bachillerato porque ya no iba, ya me dedicaba más a tomar y a andar con los amigos que a, que a estudiar, no estudio, ya entonces pierdo los estudios ahí, pierdo años, no perdí los estudios, pero perdí años de estudios. Y bueno, fue un tiempo, la verdad, que mi vida se descompuso terriblemente entre los 17 y los 21 años, 23 años que conozco, que es cuando dejo de beber. Y ahora, haciendo una retrospectiva de tu vida y de ese tiempo, ¿por qué crees tú que empezaste a beber y a salir con amigos? ¿Era un escapismo o era simplemente diversión? ¿Qué es lo que te movía a vivir un poco esa vida loca? Siempre he sido hasta el día de hoy, a mí las cosas, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer algo, me entusiasma demasiado. Voy y lo hago con mucho gusto, pero cuando ya lo hice, ya quiero algo nuevo y aún me Pier- sigue pasando. Pierde el interés, ¿no?
Entonces yo siento que era como descubrir cosas nuevas, como ir descubriendo cosas nuevas. Mi padre nunca fue alcohólico, ya falleció él, ya pasó con el Señor. Nunca fue alcohólico, nunca, yo no, nunca lo vi borracho, jamás, jamás. O sea, él nunca se emborrachó. Mi madre mucho menos, ¿no? Mis hermanos tampoco, o sea, como para que yo dijera, es que en mi casa tengo un ejemplo de alcohol. No, más bien yo siento que era como un poco llamar la atención, sí, quizás. Nunca me he puesto a pensarlo, soy honesto, se lo he preguntado a Dios, he ido en retrospectiva. Ya trabajé eso hace muchos años, de verdad, hace un tiempo que me lastimaba. Hoy, gracias a Dios, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí fue entre escapismo, entre que no me hacían caso, o sea, querer llamar la atención y entre querer descubrir cosas nuevas. Que te voy a ser honesto, cuando tenía 18, 17 años, yo me tomaba una cerveza o dos y me mareaba y me sentía súper bien. O sea, no me sentía mal, te soy honesto. Que yo te dijera, ay, qué horrible. No, no, no. Las consecuencias era lo que después era horrible, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y qué pasó? Porque, bueno, fueron 4 o 5 años donde tú de alguna manera te desbocaste, eh, pero dices que a los 23 años dejaste de beber, de tomar, como dices tú, de Sí, beber. sí, ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasó? Pues tú estabas ya en la universidad cuando bebías porque tú Cuando, llegaste. cuando comienzo a beber, estaba Sí, yo, ya el apogeo más fuerte fue en el bachillerato. ajá, Ahí fue donde tengo el descalabro más fuerte. El bachillerato lo hago, en lugar de hacerlo en 3 años, como es normal, lo tuve que hacer en 4 también porque un año, inclusive tuve que cambiarme igual de bachillerato porque ujú, no pude terminar en el mismo. Y cuando termino el bachillerato, ya termino, eh, e inclusive, mira, como algo curioso, yo me acuerdo que yo era amigo, había un director del área de física y matemáticas. Era un matrimonio, era un matrimonio. Ella era del área de matemáticas y él del área de física. ujú. Eran los tutores de todo el bachillerato. Y eran mis super amigos, era un matrimonio, mis super amigos, porque yo para física y matemáticas era buenísimo. O sea, eso a mí era, sin embargo, olía lo mismo, la lectura, donde tenía historia, por ejemplo, me decían, historia, hay que leerse el libro fulano. ¡Ay, eso era muerte! Era horrible. Me decían una ecuación de 4 cuadrantes, bla, pues me la soltaba, ¿no? Y no me quitaba ya hasta que la terminé. Entonces, no sé, ahí comenzó un tiempo donde, bueno, terminé el bachillerato después con jalones y tirones, lo terminé, entré a la universidad con problemas de alcohol. Entro a la universidad y cuando entro a la universidad, entonces, pues ya sabes, los amigos y yo estaba estudiando contaduría pública para ser contador público. Eso es lo que yo Ajá. comencé a estudiar. Y bueno, eh, después de todo esto, tengo que dejar la carrera. La dejo totalmente por alcohol, por un montón de cosas que traía ahí de problemas, ¿no? Cuando te estoy hablando de que fue cuando yo tenía como unos 21 años aproximadamente. Cuando yo tengo, en ese tiempo sigo tomando, sigo haciendo un desorden de mi vida y todo. Después de un tiempo, entonces hay una institución que se llama Alcohólicos Anónimos, que aquí también está. Un amigo me invita ahí, voy, llego y me quedo y comienzo a ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y dejo de beber. Dejo de beber totalmente. Yo tenía 23 años, la mayoría de personas que iban ahí eran personas ya muy, muy dañadas y eso a mí me sirvió muchísimo porque yo veía hombres de 50 años, de 40, de 60, sin dientes, todos golpeados físicamente, espiritualmente. Bueno, en ese momento espiritualmente yo no lo discernía, pero los veía muy golpeados físicamente, la mayoría de ellos divorciados, la mayoría de ellos con hijos no reconocidos, o sea, unas vidas, y eso a mí, ahora entiendo que fue Dios, pero en ese momento yo dije, qué valiente soy de venir y fui y estuve ahí y dejé de beber. En el tiempo, yo tenía 23 años por ahí y estuve ahí yendo hasta los 27 años, hasta que encontré a Cristo, hasta que Cristo ya sabía que estaba yo ahí, pero hasta que yo encontré a Cristo, y no es que él anduviera perdido, claro que no, o sea, más bien hasta que yo me encontré con él, ¿no? Ujú. Eh, ¿Y cómo fue? Porque claro, tú ya 27 años, ¿tú seguías en la carrera de contable o ya pasaste a arquitectura, que es realmente la profesión que tienes? yo al principio comencé con contabilidad, con contaduría, pero nunca me gustó.
O sea, yo entré porque mi hermano mayor me decía, mira, el contador y esto, pero a mí realmente yo no me veía como contador. O sea, no me veía sentado en una oficina con números y números y números, o sea, no me veía. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad, a mí arquitectura me apasiona, me apasiona. Entonces me meto a arquitectura y comienzo a estudiar arquitectura. Comienzo a estudiar arquitectura. A los 27 años, no, antes, a los 20, como a los 24 años, 25 años, yo ya no bebía, ya tenía un negocio. A los 20, 23 años que yo dejo de beber, mis padres siempre habían sido de negocios. Yo trabajaba con ellos en sus negocios. Yo fui, ya había sido profesor de inglés, había sido taquero, ¿sabes lo que es? O sea, No. una persona que prepara los tacos en un Ah, restaurante. ya, ya. Yo había sido taquero, había sido, de pequeño, había trabajado en albañilería como ayudante de albañilería, como ayudante de mi padre en la cristalería, de aluminio, o sea, había trabajado muchas cosas. Cuando dejo de beber, yo pongo mi propio negocio. Pongo un mini súper, ¿te acuerdas que te comenté que yo tenía mini súper? Sí. Un mini súper más o menos grande. Mi madre se asocia con mi hermano, yo no tenía dinero, mi madre se asocia con mi hermano y me dice, esta parte mía, me dice mi madre, es tuya, o sea, tú la vas a administrar, es tuya. Y mi hermano con su otra mitad, trabajamos juntos, entonces el negocio se empieza a ir arriba, muy bien, gracias a Dios. Me estaba yendo muy bien y yo con la arquitectura, ya estaba yo en cuarto grado, en cuarto año de arquitectura, de 5 años, y ya no pude seguir, porque yo decía, o cierro el negocio o dejo la carrera. ¿Qué hago? Bueno, un mini súper, para que nos entienda, es un supermercado, ¿no? Un supermercado, Para que nos exactamente. entiendan Y los ya oyentes. tenía dos, para ese tiempo ya teníamos dos negocios. Ujú. Bueno, mi hermano solo duró un año conmigo y me dijo, no, sabes, yo no, no es lo mío, no es lo mío, dame mi mitad y quédate con él. Pero yo ya había trabajado, ya tenía mi dinero y yo le pagué la otra mitad. Y mi madre me dijo, esta es tu herencia, o sea, ya quédate con ello y la mitad de tu hermano págasela tú y ya es tu negocio. Entonces yo le pagué a mi hermano, puse otro negocio de ahí mismo y la verdad es que me estaba yendo de maravilla, de maravilla. Yo hice mi casa de ahí, o sea, me estaba yendo muy, muy bien. Sí. La primera casa que tuve, de ahí salió, de ese negocio. Entonces, en ese tiempo, tuve la osadía de dejar arquitectura, porque dije, no puedo. Y el negocio ya estaba funcionando. Dije, después lo termino. Juan Carlos, eso fue de trabajar, trabajar. Trabajaba yo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días, incluidos los domingos. No conocía a Cristo, mi vida era la novia, ya no tomaba, ya gracias a Dios ya en este tiempo ya no tomaba. Entonces comenzó una etapa nueva en mi vida donde yo ahora administraba mis recursos de una manera diferente. Era independiente muy joven. Yo comencé a los 23 años ya a ganar mi propio dinero. Bueno, ya había ganado antes, pero ya había trabajado y eso. Ujú. Pero ahí ya en un negocio y me iba muy, muy bien. O sea, era un negocio que empezó a ir viento en popa muy rápido, ¿no? Comencé a construir mi casa, hice mi casa y cuando tengo 27, bueno, en ese tiempo te digo, dejo la arquitectura y cuando tengo 27 años, conozco a Cristo, me encuentro con Cristo en una desesperación, económicamente muy bien, pero desesperado como que mi vida no había sentido, como que, o sea, tú sabes que sin Cristo no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Ujú. Ahí yo me acuerdo que una vez en mi vida una crisis donde yo decía preocupación por todo y por nada. El negocio iba bien, yo no sé por qué me preocupaba tanto. Yo me acuerdo que estábamos descargando un furgón de comida, de alimentos, de todo lo que traía yo de la central de abastos, que es donde me surtía, y me fui a mi casa, a la casa de mis padres, ahí vivía yo, me recosté en la cama y yo solo lo único que medio me acuerdo fue que no era cristiano, algún pensamiento de Dios. No, nunca me quedó muy claro, no me acuerdo qué pensé, pero yo siento que ahí fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo, que ahí fue mi primer roce, que el Espíritu Santo se manifestó de una manera clara a mi vida, ¿no? Entonces pasa el tiempo, todo esto desde los 23
3 que dejo de beber, hasta los 27 conozco a Cristo, trabaje y trabaje y trabaje, y una novia y otra novia, y como todo, ¿no? Ya no tenía a Cristo, tenía dinero, tenía juventud, tenía un montón, o sea, y me dediqué a hacer mi casa, me dediqué a hacer otras cosas. Pero comentas que, vale, tenías dinero, tenías tu negocio, tenías novia, o sea, la vida te sonreía. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que a ti te inquietaba? ¿Por qué empezaste a pensar en Dios en el momento más insospechado? Porque, hombre, cuando la cosa va mal es cuando uno se acuerda de Dios, pero todo te va bien, tienes éxito en los negocios, tienes mujeres, o sea, lo que el mundo pide. ¿Qué fue lo que a ti te encendió la bombilla y decir, Dios, si existe, Bueno, déjame quiero decirte que conocerte? yo no pensaba en Dios. Yo no pensaba, ni lo buscaba, ni me interesaba, ni alguna vez alguien me predicó acerca de Dios. Yo creo que en ese momento, porque yo me acuerdo que sentí una paz que, de verdad, que no era natural. Una paz que no era natural. Por eso digo que fue el primer contacto que el Sí, Espíritu pero Santo. ¿por qué tú tuviste ese pensamiento de Dios? Quiero decir que no es normal que yéndote todo bien tengas esa insatisfacción y pienses en Dios, ¿no? Como has comentado antes, ¿no? Ese es el Bueno, punto que me yo extraña. conocí, ahora te voy a contar la historia un poquito. Yo conocí a Dios de una manera no habitual, por decirlo de una forma, ¿no? Normalmente alguien, un compañero, un conocido nos habla de Cristo Mm. y nos lleva a Cristo y bueno, después vamos creciendo como es natural. A mí nadie me llevó a la iglesia, nadie me invitó, no fui invitado por alguien, no fui discipulado por, bueno, sí después, pero para ir, la cuestión fue la siguiente, yo estaba en mi negocio y sentía aún teniendo novia y aún teniendo éxito aparente, tendríamos que definir primero éxito para ver que no tenía éxito. Claro. A lo mejor ante los ojos del mundo sí, estaba haciendo mi casa, tenía, como decimos, tenía mujeres, tenía coche, tenía todo lo que pudiera tener, ¿no? O quisiera tener. Sin embargo, tú sabes que sin Cristo el ser humano no funciona correctamente. Eso lo sabemos. Ahora, eso lo sé ahora. Yo Ahora, en ese momento no lo sabía, pero había algo adentro de mí y ese, obviamente, ese es esa parte en el alma que Dios ha puesto que lleva al hombre a buscar a veces una religión, a buscar cosas esotéricas, a buscar droga, a buscar alcohol, a tratar de sustituir a Dios con algo. Yo no sabía, yo simplemente sabía que algo tenía que pasar. Yo comencé a tener sueños, unos sueños que en ese momento tampoco sabía que eran de Dios, unos sueños donde yo iba en un pueblo que estaba así la tierra solamente, no había pavimento en las calles, en un pueblo pequeño, y con un amigo, no sé qué habíamos hecho, y nos llevaban con un madero aquí por detrás del cuello, así como crucificados, pero caminando, a él y a mí. Nunca lo vi. Yo me acuerdo que íbamos sin zapatos, íbamos andando, de eso me acuerdo porque el sueño lo tuve muchas veces, íbamos andando por la vereda y la gente nos tiraba piedras, que no sé qué habíamos hecho. Y bueno, me acuerdo muy bien que yo comenzaba a caminar, y llegábamos a una iglesia, a un templo católico muy, muy grande, y en la parte de arriba había una cúpula enorme, y entrábamos por dentro de la iglesia, subíamos una escalera, y cuando llegábamos a la parte alta, había unas paredes con cruces de tamaño grande, y que entonces mi sorpresa es que ahí me iban a crucificar. Me llevaban ahí para crucificarme. Yo me acuerdo que bajaban la cruz, de eso me acuerdo mucho, que bajaban la cruz y me ponían sobre de ella, Juan, y sentía como en el sueño, como un clavo horadaba cómo me metían un clavo. Y despertaba y ya tenía las lágrimas hasta acá, y una angustia, un dolor, una desesperación. ¿Qué significa? ¿Me voy a morir? ¿Y sabes qué? Que lo soñé varias veces. Eso era lo más preocupante. Porque dices, bueno, fue un sueño loco de esos que, quién sabe, comí demasiado picante y se ve, ¿no? Pero era algo que fue recurrente más de una vez, por lo menos me acuerdo haberlo soñado 4 veces, por lo menos. Entonces yo en ese tiempo, por medio del supermercado, había un seminario católico muy cerca de nosotros al que yo le llevaba alimentos, yo era su proveedor,
oficial. Yo conocía al obispo que llevaba, que era el director del seminario, porque él me firmaba los cheques, porque con él veía los precios, porque cualquier cosa, éramos muy amigos. De hecho, él me iba a visitar ahí a mi mini mercado, yo iba a verlo, éramos muy amigos. Nunca me habló de Dios, nunca. Pero con estas cosas que te estoy comentando, estos sueños, yo fui a verlo un día y hablé con él. Le dije, fíjate que pues me está pasando esto. ¿Y sabes qué me dijo? Dios te está llamando. Vale, ¿qué crees tú que quiera él que sea? Pues quiere que dejes tu vida y que seas sacerdote. Y a mí me pareció fabuloso, la verdad, porque mi vida ya había cambiado, Juan, tuvo un cambio, o sea, tendrías que haberlo visto, Por de eso, que yo, por los sueños estos que empezaste a cambiar, ¿no? por los sueños, no, ya antes de los sueños ya mi vida comenzaba a cambiar, ya no tomaba, ya estaba haciendo una casa, o sea, ya era responsable, ya no era el niño aquel que, de hecho, inclusive cuando yo me acuerdo cuando entré a bachillerato, cuando entré a la universidad a arquitectura, mis notas eran 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, o sea, porque ya no bebía, ya no tomaba, ahora me dedicaba a la escuela. Ujú. Después, bueno, ya no pude, comencé a bajar, pero por el trabajo. Ahí ya no fue por otra cosa, Entonces ¿no? este Y sacerdote te bueno, dice, sigue al Señor y déjalo todo. ¿Y qué hiciste? no me dijo que dejara todo, él me dijo que él me proponía que fuera cura o, en su defecto, que estudiara lo mismo, una carrera como un cura, pero para ser laico, para ser un laico, que me podía casar, que podía tener hijos, que no iba a ser parte como un cura, pero iba a ser parte de la iglesia, o misionero. Y misionero también, pues igual que un cura, no te puedes casar, Ujú. igual, nada más. Me dijo, por qué no lo piensas? Nunca me dijo, óralo, pídele dirección a Dios. No, piénsalo y me dices. Pues yo lo pensé y lo pensé y lo pensé y lo pensé. Mi madre en ese tiempo era parte de un movimiento que se llamaba Las Guadalupanas, que es de la Virgen de Guadalupe en México. Bueno, que la llevaron de aquí de España, ciertamente, ¿no? Eh, y bueno, mi mamá estaba metido en eso, mi hermana era del movimiento de María Encarnada y no sé qué tanto, otra hermana que tengo, o sea, estaban en la iglesia católica, mi padre, mi madre y dos de mis hermanas mayores. Todos los demás éramos católicos, pero bueno, por tradición, ¿no? Y bueno, en ese tiempo, la verdad que para mí lo que estaba más cerca de Dios, pues era el catolicismo, ¿estás de acuerdo? Yo no conocía otra cosa. Claro. Alguna vez tuvimos un roce con unos evangélicos, unos protestantes, como nos llaman, y tuvimos un roce, o sea, me refiero que nos hablaron, a mí no, a mis padres, yo me acuerdo que un día fueron a la casa, no, yo no escuché nada de lo que les hayan dicho, pero supongo que les presentaron a Cristo, me supongo, ¿no? Mis padres no quisieron, bueno, en ese momento de mi familia, pues todos católicos, todos, yo me voy al seminario, entonces le digo a mi madre, mamá, pues voy a dejar todo y me voy a ir, y mi mamá lloró y me dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, tú no te veo como, o sea, cásate, ten hijos. Yo tenía ya 26 años tenía. ¿Cómo crees? Cásate, mira que... No, mamá, no es que no me veo. La verdad, ya decidí que voy a ser cura. Entonces hablé con dos de mis hermanas que se quedaron encargadas de mis negocios. Yo seguía ganando, o sea, ellos me tenían que pagar a mí una cuota mensual, pero el negocio era de ellas prácticamente. Ellas Ujú. tenían que cuidar todo, pagar impuestos, todo. A mí solo me iban a dar como un tipo de alquiler, ¿no? Entonces, bueno, me iba bien, no tenía problemas y decido irme al seminario. Y me voy al seminario y me dice el arzobispo me dice, mira, no entra cualquier persona al seminario, ¿eh? No vas a creer que vengo y quiero, no, tienes que tener recomendaciones del cura de tu iglesia, de tu parroquia, tienes que ser una persona que haya estado involucrada con la iglesia, no puedes... Sin embargo, como somos amigos, te voy a firmar la carta. Me firmó una carta, yo fui con esa carta al seminario, me aceptaron en un tiempo de 4 meses que se llamaba orientación vocacional. En esos 4 meses te tienen ahí enclaustrado, no puedes salir, te tienen enclaustrado para darte, nunca me hablaron ni de Biblia, ni de lo único que me hablaron fue de religión. Me hablaron de religión, de lo que conllevaba ser cura o ser misionero o ser laico, Ujú. los privilegios, bla, los derechos, las obligaciones, que si tú traicionas a la Iglesia Católica, que todas las cosas, ¿no? Eso terminó, si no me acuerdo mal, Juan Carlos, terminó
por ahí debe haber sido, no sé, yo creo que un junio, que yo vine de vacaciones, bueno, vine de vuelta a la casa de mis padres, que es donde yo vivía, por 2 meses para irme ya para irme a mi primer año Seminario. ¿cómo se llama? De seminario, y todavía tenía 2 años para decidir, porque era el tronco común, la rama común. Yo tenía 2 años para decidir si quería ser cura, sacerdote, o digo, misionero, o en su momento laico, ¿no? Yo estaba convencidísimo de que quería ser cura, ya habíamos hablado, mi madre no estaba muy de acuerdo, me salgo de ahí, vengo, y estando en el negocio un día, estando ahí en el negocio, vino una señora que era clienta de ahí y me dijo, Luis, que no sé qué, ¿te acuerdas de aquellos cassettes que eran así más o menos eran una cinta Sí, la cinta. Uh-huh. que se usaba en las grabadoras y bueno, llegó y me dijo, te regalo esto. Así, o sea, de verdad de esa manera. Yo dije, ¿esto qué es? Es una predicación, escúchala. Vale, pues la puse y era un predicador que después fue mi amigo, un predicador que yo decía, wow, estos evangélicos, ¿cómo dominan la Biblia? Qué bien, qué buena expresión, o sea, me fascinó. Y me acuerdo bien lo que decía y hablaba y hablaba y hablaba. Lo escuché unas 10 veces el cassette. Madre Y mía. Dios hablándome, Dios hablándome, Dios hablándome. Y un día estaba escuchándolo, en esa hora de la comida, porque allá no cerramos de 2 a 5, allá es horario de 8 de la mañana a 10 de la noche corrido. Y estaba yo en la hora de la comida, más o menos que se calma un poco la gente, y estaba yo sentado ahí escuchando el cassette. Y en eso entra una chica y me dice, Luis, ¿qué oyes? Y me dio mucha vergüenza, honestamente me dio mucha vergüenza. No sé, le digo, una cinta que me prestaron y, a ver, es que me parece que yo conozco a ese predicador. Ah, sí, sí, se lo saco, porque ahí está en el título, ¿no? Y dice, sí, dice, este cassette es de la congregación donde yo voy. Digo, no me digas, sí, ¿y dónde está esa congregación? No, pues está en tal lado. La chica ni se congrega ahí, o sea, después, obviamente, ni se congrega ahí. Alguna vez fue, me dio la dirección incorrecta. Ella me decía que después, pasando la avenida, no sé qué, ahí voy, busque. Yo, ¿sabes qué quería? Comprar más cassettes. Pero no me iba a ser evangélico, ¿cómo crees? Y yo soy católico y no quiero cambiar de religión, mi religión está muy clara y no me interesa. ¿Ven? Fui a tratar de conseguir cassettes, no di con la dirección porque me la dio mal. Y entonces yo dije, tengo que dar, y no conocía a ningún evangélico, a ninguno. Y entonces, bueno, empiezo un día, después de ir 2 veces, Juan, fíjate si no era el Espíritu Santo. Voy, aparco el coche en un centro comercial y dije, lo encuentro. Y me calle por calle caminando hasta que di con el sitio. Y no me acuerdo, debe haber sido un miércoles, un martes, no sé, era entre semana. Yo no tenía ni idea de qué días habría ni qué días no. Y me acuerdo que el policía me dijo, el vigilante, porque es una congregación de 7, 8 mil miembros, imagínate. Estaba un vigilante, es una escuela además, tienen una escuela ahí, un colegio que tiene kindergarten y primaria y secundaria. Entonces es una instalación enorme, es una institución. Y me dijo, no, eso no está abierto hoy, eso solamente los domingos por la mañana. Vale, pues ahí voy el domingo por la mañana. En ese tiempo eran tantas las personas, el auditorio es grande, pero no da abasto y hacían 2 reuniones, ahora están en 3 reuniones los domingos. Entonces, había una reunión a las 9 de la mañana y otra a las 11:30, me acuerdo. Yo llego a las 11 de la mañana el domingo, Juan Carlos, buscando comprar cassettes. No me interesaba nada otra cosa. Cuando entro ahí, llego a ese lugar y entonces pregunto por los cassettes y en la biblioteca. Si estamos en tiempo, coméntame. Si estamos en tiempo, coméntame. Venga, nos quedan 5 minutos. Bueno, pues llego a la biblioteca de la congregación preguntando por los cassettes y la mujer se da cuenta y dice, tú no eres nuevo, ¿verdad? Sí, los venden aquí a un lado, pero mira, en un momento, en ese auditorio que está ahí enfrente, va a haber una reunión de esas que tú quieres en cassette, pero en vivo. ¿No te interesaría quedarte? Voy a ver, ahora veo. Entonces yo me salí y dije, está loca esta mujer, yo no quiero, o sea, no me interesa, yo lo que quiero es comprar. Entonces ya fui, había unos títulos ahí de lo que grababan y te vendían los cassettes. Compré 4 o 5 cassettes, no me acuerdo. Juan Carlos, eran las 11:10 de la mañana, me acuerdo, 11:15, y a las 11:30 comenzaban. Y yo me acuerdo que
no perdí la razón, no oí una voz, no vi una luz, pero vino una convicción a mi corazón de que debía de meterme a ese auditorio. Y me metí y me fui a sentar hasta de la enfrente. Vino un ujier y me dijo, tienes que pasarte para atrás porque esas son las sillas de los líderes, aquí no puedes estar. Vale, pues me pasé hacia atrás, a la que sigue, a la siguiente fila. Me quedé y comenzaron a alabar un coro, imagínate un coro de 60 personas, 2 baterías, 6 teclados, o sea, pues, pero a mí me pareció una falta de respeto. ¿Cómo se atreven a cantarle así a Dios? ¿Cómo? O sea, maravilloso, precioso, pero es una falta de respeto. Yo conocía los coritos de la iglesia, Claro, la mentalidad aleluya. católica, claro. Sí, sí, sí. Y todo el mundo en una algarabía, en una fiesta, imagínate un auditorio más o menos de unas 3,000 personas. O sea, imagínate aquello. Fue un choque tremendo para mí, fue un choque tremendo. Y yo creo que esto tenemos que esto tenemos que dejarlo para una historia más larga. Hay un montón de cosas ahí que hay que ser. Sí, no, lo que nos interesa es qué fue lo que pasó en tu corazón. Llegaste allí, te impresionó, falta de respeto, pero realmente, ¿qué es lo que te cautivó que tú rendiste tu vida a los pies de Cristo? ¿Qué fue? ¿Sabes qué pienso? Hoy lo sé, que era el Espíritu Santo ya morando, ya rondando mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo decir que vivía en mí porque aún no aceptaba a Jesucristo como Señor y Salvador, aún no lo había confesado, pero Él fue el que me llevó a Cristo. O sea, yo puedo decir que fue el Espíritu Santo. Claro, usó a 2 personas dime dónde están esas 2 personas la que me regaló la cinta y la otra que me dijo la otra que me dijo de la iglesia es una mujer que no da testimonio, pero para nada. O sea, ha tenido como 3 maridos, tiene hijos de todos. O sea, ella realmente nunca fue a la iglesia, pero Dios la usó en ese momento. Y gloria a Dios por ella. Y la otra mujer, aún la conozco, la que me regaló la cinta, y es una mujer que siempre ha estado así como muy, muy tranquila. Es cristiana, pero no es que haya ido a mi casa y mira, Luis, arrepiéntete, ven no, no. O sea, simplemente fue y me dejó una Pero cinta. Dios la usó en su momento para tocar tu vida, Correcto. ¿no? Y entonces yo Sí. creo, Juan, no te puedo decir, en ese momento después te contaré qué siguió después, porque lo que viene fue lo más impactante. En ese momento yo estaba muy confundido, muy, muy, muy confundido. Confundido no, lo que sigue. Ujú. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto no, 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 esto es pecado. ¿Cómo Dios me va a creer aquí? Yo estoy a punto de entrar a ser cura y mira dónde estoy metiéndome. ¿Cómo es posible o sea, los pensamientos que que tiene cualquier persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, ¿no? Entonces, yo hablaba de Jesucristo, del Padre, de María, pero de dientes para afuera. O sea, no había un encuentro personal con ellos. Hasta ahí, hasta ahí, mi vida era una vida todavía sin Cristo. Dios me dio la oportunidad de conocerlo de una manera sobrenatural, de verdad, y muy especial. Yo le agradezco, porque después te contaré que ahora en mi familia, somos alrededor de 70 personas y 50 son cristianas. Somos cristianas. Y Dios me usó como punta de lanza, Dios me usó como la primera persona, y después de ahí vino un lío, después ya te contaré todo lo que vino, porque eso fue así la puntita del iceberg, vine para abajo todo lo que había detrás de ello, ¿no? Muy emocionante. eh, Me llamó la atención porque era el Espíritu Santo, Juan, no era, yo te soy honesto, si yo hubiera sido yo con mi mente, hubiera dicho, estos están locos, ¿qué falta? Adiós, no vuelvo a venir, adiós. Sin embargo, estoy consciente que eso fue por el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Entonces, Amén. Luis, ya hemos terminado, no tenemos más tiempo para nada, porque creo que la esencia de lo que tú viviste y el cambio y el proceso de transformación se ha explicado a lo largo de este programa, pero nos quedan unos minutos, 2 minutos. ¿Qué le dirías tú a una persona que nos esté oyendo, que tiene un vacío en su corazón muy grande, que en el fondo sabe que necesita a Dios o si no lo sabe, viendo el programa se le ha despertado ese anhelo? ¿Qué le dirías tú a una persona pues, que está enganchada a cualquier tipo de adicción? Que no hace falta que sea una sustancia, puede ser pornografía, puede ser los deportes, puede ser las mujeres, mil cosas. ¿Qué le dirías para animarlo y sacarlo adelante en este mira, momento?
Le diría crudamente que si quiere seguirse dando en las narices, que se siga dando. De todos modos, Cristo va a estar ahí esperándolo. No hay otra solución, no hay otra forma de vivir una vida plena. No hay dinero que te satisfaga. Dice la Biblia que el que ama el dinero no se saciará de dinero. El sexo te lleva a más sexo, a porquerías, la pornografía, las redes sociales, cualquier cosa. Es inclusive hay gente que es adicta a ser famosa, o gente que es adicta a ser una persona importante. Nada de eso va a llenar tu vida. Te lo digo de verdad, amigo que me escuchas, seas cristiano, no seas cristiano, estás luchando como cristiano con alguna adicción, estás luchando como no cristiano. La única manera que hay de verdad de tener una vida plena, totalmente satisfecha, es en Cristo Jesús. Él puede cambiar tu vida. Es la única, no le busques, y si quieres buscarle, pues bueno, no te lo recomiendo. La verdad es que entrega tu vida y hay una plenitud. Cuando te enamoras de Cristo, la vida es tan diferente. Y no te lo digo como una religión, ni como una sensación o como un sentimiento mental, no. Te lo digo de verdad, de corazón. Es una plenitud de amor entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos, entre tú y tus padres. Es una plenitud. Esa historia no la comenté, pero yo tuve una vida un poquito difícil con mi padre, en el sentido de que él me pegaba, claro, porque tenía razón, pero me pegaba. Y yo crecí odiándolo. Cuando yo conozco a Dios, yo no quería una figura de padre. Sin embargo, Dios cambió tanto mi perspectiva. Al final, mi padre y yo, los últimos años que él vivió, que fueron muchos, paseábamos juntos muy a menudo, lo amaba tanto, me besaba, lo besaba. La vida fue tan diferente y solamente en Cristo Jesús. Yo a mis hijos los abrazo muy a menudo, los abrazo, los beso, cosas que quién sabe si hubiera podido hacer si no tuviera a Cristo en mi corazón. Así que no hay de otra. Si tú me escuchas, si tú estás ahí, de verdad entrega tu vida a Jesucristo. No lo pienses. Y si quieres seguirte dando, como te digo, en las narices, pues bueno, también eres libre de hacerlo. Así que bueno, que Dios les bendiga. Pues Luis, muchas gracias hermano por abrirnos tu corazón, contarnos tu experiencia. Es generoso y de valientes poder abrir el corazón y expresarlo ante los demás, ¿no? Porque el tesoro que uno tiene es eso, un tesoro valioso que hay que preservar. Muchas gracias hermano, pues un fuerte abrazo y encantado de haberte tenido en el programa. Espero que hayas disfrutado. Muchísimo, muchísimo. Faltó tiempo, pero mucho, Sí, mucho disfruté. sí, yo sé tu historia, sé que hay mucho más, pero creo que el Señor nos estaba guiando porque quería hacer énfasis en tu Claro. problema, en tu rescate, que al final es lo que los que están escuchando necesitan. Así que, Luis, un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, ¿vale? Bendiciones. Muy bien, y a todos nuestros oyentes, espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido de la experiencia de Luis Ayala. Una experiencia fuerte, una experiencia profunda, un antes y un después en su vida. Y tú puedes tener ese antes y un después, como me pasó a mí y a tantas personas que tienen un encuentro personal con Jesucristo. No dejes pasar a la ocasión, acércate, no pierdes nada. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, gracias por haber acompañado a Luis y a un servidor en esta horita corta. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Y si quieres escuchar el programa fuera del 100.2 de FM en cualquier momento, puedes ir al canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, Iglesia del Monte Proyecto Vida, y ahí podrás encontrar este y todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, que ya vamos por la 5ª temporada. Pues un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Que el Señor te bendiga grandemente.